Es curioso cómo el mundo acepta, y todos nosotros aceptamos, que existe una manera picasiana de mirar el mundo, una manera adolescente de mirar el mundo, una manera europea de mirar al mundo o una manera medieval de mirar el mundo. Pero nos cuesta muchísimo aceptar que existe una mirada femenina de mirar al mundo. Es decir, es como si la geografía, la época histórica, la edad, el oficio fuera una razón suficiente para mirar el mundo y el género no. Pues resulta que el género sí. Claro que hay una manera femenina de mirar el mundo. Y esa mirada femenina es la que, habiendo existido a través de todos los siglos, ha sido muy hacia el final del 20 y lo que llevamos del 21, o bueno, todo el 20 y el 21, que ha empezado a tener realmente una participación y una voz a nivel social, histórico, económico. Y eso tiene razones históricas muy claras. La mujer, bueno, recuerden que en la antigüedad clásica, los ciudadanos, la democracia en la que todos nos basamos, las mujeres no eran ciudadanas, es decir, no tenían ningún derecho. Y posteriormente a la mujer le ha costado mucho obtener el voto, estudiar, ejercer un oficio, escribir. Por ejemplo, George Sand es el seudónimo de una escritora maravillosa que escribió con nombre de hombre para poder publicar. Entonces, toda esta historia, todo el sistema patriarcal que se ha dedicado a invisibilizar, a ignorar, a menospreciar la mirada femenina, es el responsable de que hayamos llegado tardíamente a la participación social evidente, reconocida de nuestro quehacer, de nuestra voz. Incluso es curioso cómo estética femenina suena algo light cuando no a maquillaje, ¿verdad? En el caso costarricense, nosotros no somos ajenos a esta historia de la que yo he venido hablando. Costa Rica, el movimiento teatral es muy joven. O sea, se señalan las primeras obras costarricenses en el inicio del siglo XX, alrededor de 1900, 1905. Entonces, toda la historia del teatro en Costa Rica es muy reciente. Ahora bien, en los alrededores de los años 50 ya aparecen dramaturgas mujeres. Carmen Lira escribe una obra de teatro, Luisa González escribe otra, pero el caso más notable es el de Victoria Urbano. Victoria Urbano escribe El fornicador en los alrededores de los años 50, cuando ya estaban escribiendo Alberto Cañas, Daniel Gallegos, Samuel Robinsky, y resulta una obra absolutamente revolucionaria en su estructura, no realista, cosa que pues teníamos más bien una dramaturgia realista en el país, pero además con una inequívoca ideología en contra de la clase gobernante y de los políticos, lo cual ya en sí es una novedad en el teatro, no importa de hombre o de mujer. Ahora, es importante hacer la diferenciación de qué significa el teatro para mujeres o el teatro de mujeres. ¿Es que basta con que lo haya escrito una mujer o hay algo más? Hay mujeres que escriben como hombres, a pesar de que son mujeres. Es un poco lo que decía Joan Manuel Serrat, que los hombres, hablando de los hombres, no bastaba haber nacido hombres, que había que ejercer de tales. Yo creo que con la mujer es el mismo caso. El cambio radical es cuando la mujer empieza a utilizar su voz para pasar de ser objeto a ser sujeto. Es decir, la mujer ha sido objeto de inspiración, musa, objeto sexual, por supuesto, objeto de amor, pero siempre objeto. Entonces, en el momento, en el siglo XX, en que las mujeres empiezan a intentar ser sujeto de sus propias historias, de su vida, tomar las riendas de sí mismas y de los destinos, por lo menos de su especie, resulta que ahí se produce el cambio. Ahí empieza a haber una voz femenina, no solo en el teatro, en la escritura, incluso en la danza, por supuesto en el cine. Uno siempre se pregunta si la búsqueda de esa voz propia
es característica de todos los artistas, pasa por el tamiz del género. Bueno, yo creo que pasa por todos los tamices: geografía, historia, es decir, época histórica, edad y género. Y yo creo que en ese sentido es muy importante, porque yo creo que lo más valioso es la diferencia. Es decir, no es una visión mejor o peor que la masculina, es una visión diferente. Y ahora que estamos en el terreno de la diversidad, vamos a tener una maravillosa dramaturgia LGTB, transexual, es decir, todas las reivindicaciones de los seres que consideran que necesitan y merecen tener una voz propia y difundirla y contestarse preguntas sobre este sistema que ha decidido que los hombres blancos, machos, occidentales, son los que han manejado, digamos, una buena parte de la historia. Entonces yo creo que hay que reivindicar esta diferencia, y sí existe en Costa Rica esa dramaturgia de mujeres y sobre todo femenina. Entre finales del 20 y 21, a una enorme cantidad de escritoras mujeres que tienen una particularidad muy interesante, que ya nos la habíamos ido viendo con algunos de los hombres, pero que con las mujeres es definitiva. Y es que las mujeres son, además de dramaturgas, directoras y actrices y gestoras culturales. ¿Por qué? Porque en los años 70 se funda la Escuela de Artes Dramáticas, que es la primera, luego ahora hay más escuelas de formación, y las mujeres empiezan una formación teatral como opción profesional. En ese sentido, resultan mujeres que miran el teatro desde una cosa mucho más holística, más integral, igual que muchos de los dramaturgos jóvenes también, y creo que esa particularidad le da una gran riqueza al movimiento, a la dramaturgia, porque están escribiendo desde el teatro mismo. Y esto es importante porque, siendo yo profesora de la Escuela de Artes Dramáticas, de los cursos de actuación y de puesta en escena, me daba cuenta que en puesta en escena tenía muchísimas estudiantes mujeres, tan buenas o mejores que los estudiantes hombres, y no tenían futuro como directoras, no las llamaban como directoras. De hecho, Eugenia Chaverri y yo somos las primeras directoras de teatro costarricense, en mi caso con una carrera más constante que la de Eugenia, porque Eugenia la ha combinado más con la actuación, yo un poco menos. No puede ser, porque estamos hablando de 1989, o sea, 87, es muy tardíamente. Entonces, desde la Escuela de Artes Dramáticas, yo puedo hablar de lo que yo hice en ese sentido, que fue que implementé un programa al que llamamos Temporada de Jóvenes Directoras, que era una temporada del teatro universitario exclusivamente para que dirigieran mujeres. En todo caso, se mantuvo durante muchos años en que había de 2 a 3 mujeres que dirigían anualmente. Y ahí se formaron muchísimas de las directoras jóvenes que en este momento están experimentando con la escena, con el lenguaje, con los espacios alternativos. Y eso me parece que es fundamental. Me he preocupado porque exista dramaturgia costarricense publicada, porque la dramaturgia es lo que le da identidad al movimiento teatral de cualquier país. Entonces es muy importante también que las mujeres escriban. Todo ser humano lucha con el sistema para poder sobrevivirlo. En el caso de las mujeres tenemos un doble trabajo. El hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y todo lo que diga puede ser usado en su contra. La mujer es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y todo lo que diga será usado en su contra. Hace toda la diferencia. Entonces, en el campo de las mujeres teatreras, de las actrices incluso, no solamente las directoras y por supuesto las dramaturgas, creo que tienen que pelear el doble por su espacio. Creo que tienen que demostrar quiénes son, se les hace examen con mucha mayor lupa, diría yo, y me refiero al hombre en este caso como
no como género, porque la especie no existiría si no hubiéramos dos géneros, si no existieran dos géneros, sino sobre todo con respecto al que nos pone obstáculos para llegar y defender nuestra voz.